Hola amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen hoy en un episodio más de nuestro podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio un universo. Como siempre tratando de llevarle no solamente información del acontecer universitario como tal, acá en la Universidad Nacional, sino también adentrarnos en historias, en situaciones, en datos y hechos que son sumamente relevantes y que por supuesto contribuyen a la construcción de esta sociedad costarricense como la que tenemos hoy día. Tengo el honor de presentar a don Alan Barbosa. Alan es productor audiovisual. Alan, mucho gusto por acompañarnos en esta emisión de Cuentas y Cuentos, el podcast de la Universidad Nacional, de la Oficina de Comunicación. Hoy tratando un tema muy humano, muy sensible, pero muy importante porque no podemos olvidar, no podemos dejar en el resquicio del pasado situaciones, hechos que son históricos, pero que son fundamentales repasar. Ya vamos a adentrarnos en ese tema. Primero que todo, bienvenido, Alan. Muchas gracias, Guillermo. Nosotros decimos que la memoria es un territorio en disputa, sí, ¿verdad? Y creemos que nuestros pueblos, que la gente, que todos necesitamos tener memoria, recordar lo que sucedió, conocer lo que sucedió para poder enrumbar nuestro diario caminar. Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante cuando se abren estas ventanas para poder expresar un poco sobre los trabajos que se están realizando y agradecemos mucho y te digo a nombre de las familias de Eduardo, de Yolanda y de Francisco, agradecemos mucho que se abran estos espacios. Lamentablemente a veces las memorias no están acompañadas de recuerdos precisamente gratos y eso es justamente lo que vamos a tratar hoy. Centroamérica en los años 80 vivió una etapa de una guerra fratricida, se puede decir, muy fuerte, muy deshumanizada, de persecuciones y persecuciones por motivos políticos realmente. En aquellos momentos pues reinaba mucha zozobra porque había grupos organizados, financiados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos que perseguía justamente a personas que se les vinculaba con grupos de izquierda o grupos asociados al comunismo. Y a fin de cuentas estamos hablando de seres humanos o personas que buscaban ayudar o tratar desde un punto de vista humanitario sacar adelante a sus pueblos, a sus naciones, y se vieron perseguidos y desaparecidos por el yugo opresor que estos grupos representaron. Esta es la historia que nos trae hoy aquí en Cuentas y Cuentos, porque hubo costarricenses que participaron, fueron parte de esa lucha. ¿Sí, Alan? Sí. Decía José Martí que la libertad tiene un precio muy alto y que hay que estar en disposición a pagar ese precio o resignarse a vivir sin ella, ¿verdad? Los pueblos centroamericanos en la época, en la década de los 80, digamos, ese fue el punto más caliente de la Guerra Fría que se vivía en aquella época. Uh-huh. Centroamérica estaba llena de dictaduras militares, uh-huh, cruentas, terriblemente crueles, inhumanas, que vejaban uno por uno todos los derechos humanos de esos pueblos. Y esos pueblos se decidieron a liberarse de esas dictaduras, ¿verdad? Entonces se da la lucha contra la dictadura de Somoza en Nicaragua, que culmina con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Se da la lucha de los movimiento popular organizado, de las guerrillas salvadoreñas en contra de la dictadura militar también en El Salvador. En el caso de Guatemala, todavía desde el 62 venía la lucha guerrillera, ¿verdad? Contra las sucesivas dictaduras, crueles dictaduras que ocupaban el poder en Guatemala. Y en el caso hondureño también, bajo la bota de una dictadura militar, surgen también movimientos, tanto para liberarse de esta dictadura en Honduras como para apoyar solidariamente los procesos revolucionarios que se estaban llevando a cabo tanto en Guatemala como en El Salvador y apoyar también el desarrollo de la Revolución Popular Sandinista ya en el poder. En ese contexto, Costa Rica era el único de los países centroamericanos que no estaba sumido en una guerra abierta, ¿sí? Pero era un actor más dentro del escenario bélico de la época. En Centroamérica había una influencia determinante del gobierno de los Estados Unidos que financieramente y militarmente no solo había colocado, sino que sostenía en el poder a esas dictaduras. También había una intervención muy fuerte de la dictadura argentina
a partir del involucramiento del batallón 601 del ejército argentino de inteligencia, que tenía presencia en todo Centroamérica y que jugó un papel clave en la represión de los movimientos sociales. De Costa Rica se decía en esa época o de los ticos más bien, se decía que los ticos eran como el dedo gordo de la mano, ¿verdad? Con relación a Centroamérica. El hermanito que está allá aparte y que no tiene nada que ver. En realidad Costa Rica estaba absolutamente involucrada en todo lo que estaba ocurriendo. Gente a la que hemos entrevistado y que tuvo un involucramiento importante en esa época nos contaba que Costa Rica en ese momento en la década de los 80 era como Casablanca. Aquí habían espías de todas las partes, había involucramiento de todas las partes, aquí habían estructuras logísticas de las guerrillas, aquí habían asesores extranjeros, norteamericanos, argentinos, israelíes operando, ¿verdad? Costa Rica y Honduras eran bases de ataque a la revolución sandinista. En ese contexto hubo decenas, quizás centenares de ticos, de costarricenses, hombres y mujeres, muy sensibles que agobiados precisamente por todo esto que ocurría con sus hermanos centroamericanos, decidieron colaborar de una u otra manera con los procesos de liberación que estaban teniendo lugar en el resto de Centroamérica. Un poco quizá la herencia de aquella lucha de Juan Rafael Mora Porras y de los costarricenses de 1856 que se involucraron precisamente para ayudar a liberar a Nicaragua de la invasión de los filibusteros. Bueno, estos costarricenses, siguiendo aquel ejemplo, se involucraron también. De una manera bastante solidaria y bastante humanista. De hecho, tengo el dato por acá que entre 1979 y 1989 al menos 184 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas sin que a la fecha exista un rastro de su paradero. En Honduras, solo en Honduras, ¿verdad? Y el registro es menor al registro real, claro, porque estamos hablando de que estos son los datos que pudo recabar el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, el CODE de Leo Valladares, de Ramón Custodio y toda la gente que en aquella época luchaba, muy valientes, que luchaban por la defensa de los derechos humanos en medio de una situación terrible, con escuadrones de la muerte operando por todas partes, ¿verdad? Y la gente misma del COFADE, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, fundado entre otros por Berta Oliva, que se dedican a recopilar, a contactar a otras familias víctimas de la desaparición forzosa y empiezan a hacer como un listado de personas. Hay un listado oficial que tienen ellos, pero se cree que es muchísimo más. Que hay un subregistro. Exacto, porque mucha gente por miedo o porque estaban en condiciones que no les permitían hacer denuncia o buscar a sus familiares, pues simplemente no denunciaron. Ahí es donde sobresalen los nombres de Francisco Fairén Garbi, Yolanda Solís Corrales y Eduardo Aníbal Blanco, costarricenses, los tres. No se sabe de ellos desde hace más de 40 años, son personas desaparecidas, costarricenses que fueron bajo esa premisa de ayudar a salir de la opresión a los países centroamericanos. Y menciono estos tres nombres porque justamente el pasado 19 de marzo se llevó a cabo acá en la Universidad Nacional, con el apoyo de la cátedra Joaquín García Monge, el programa Movilidades Humanas Forzadas y Narrativas de la Memoria de América Latina, y el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el IDELA de la Universidad Nacional, para hacer esta actividad conmemorativa que congregó por primera vez a familiares de estos costarricenses desaparecidos con un acto póstumo. No se había realizado en una universidad pública, creo que fuiste vos el que lo mencionó, ¿cierto? Sí, es algo que tanto las familias como nosotros, desde la producción del trabajo que estamos haciendo, la investigación de la película documental, agradecemos profundamente y creemos además que es un acto de elemental justicia. Este año se van a cumplir 43 años de la detención y desaparición de estos tres jóvenes. Todavía en el caso de Eduardo Aníbal y de Francisco hay algunos testimonios, hay algunos elementos que más o menos permiten imaginar lo que sucedió posteriormente. En el caso de Yolanda no hay absolutamente nada después del momento en que desaparece, ni de ella ni de ninguna de las mujeres desaparecidas en Honduras en esa época. No es un dato menor.
Nosotros estamos muy agradecidos. Yolanda fue estudiante y se egresó aquí de este campus cuando todavía no era la Universidad Nacional, era la escuela superior, la escuela normal, ¿verdad? Sí. Ella se estudia acá y se gradúa acá como profesora de estudios sociales y posteriormente se va a da clases en Escazú en otro lugar y luego termina dando clases en la zona sur. De estas maestras, maestros, profesores de esa época que se iban a los lugares más recónditos del país, recónditos a abrir camino con los estudiantes, ¿verdad? ¿No? A llevarles la posibilidad de un estudio. Y a nosotros nos parecía muy importante que aquí en este campus se hiciera un homenaje, un acto de reparación simbólica a las familias, sí, para recordar a Yolanda y a los otros dos compañeros. Y el IDEL abrió las puertas, la facultad aquí de Filosofía y Letras abrió las puertas, nos prestaron el auditorio y hicimos este evento que fue muy, muy importante para las familias. Quiero decirles, porque estuve presente en la actividad y quiero manifestarlo acá en nuestro podcast Cuentas y Cuentos, hay heridas que no sanan, no cierran, ¿verdad, Alan? Estamos hablando de personas, familiares que no ven desde hace 43 años, decías, y estar ahí presente y escuchar los testimonios de las familias era como entender que esa situación no se resuelve desde ningún punto de vista material, ni espiritual, ni humano. El dolor queda, el dolor persiste y así se evidenció en las palabras y en los rostros de las personas familiares. Te interrumpo ahí para decir que el crimen de la desaparición forzada, que en el caso hondureño tiene la huella de la dictadura argentina, ¿verdad? El modus operandi es el mismo que se aplicó en Argentina durante la dictadura. Es un modelo importado, pero que viene de más atrás, de la noche de niebla de Hitler, ¿no? El decreto de Hitler para desaparecer a sus opositores. Noche y niebla, creo que se llamaba el decreto. Es un crimen, es el peor de los crímenes de lesa humanidad para mí, ¿sí? Porque es un crimen que se comete todos los días de la vida. Primero, que a la persona detenida desaparecida se le violentan absolutamente todos los derechos humanos. Uh-huh. Todos. Una vez que esa persona es detenida y desaparecida, puede suceder cualquier cosa, y sucede. Uh-huh. Pero además, quienes sobreviven a estas personas sufren las consecuencias de esa desaparición todos los días de toda su vida hasta el momento en que mueran. Uh-huh. Es un crimen que se repite incesantemente. Es un crimen de lesa humanidad que debe ser erradicado, perseguido a los perpetradores y llevados ante la justicia. Y eso es un poco también lo que queremos. Y eso fue justamente pues parte de la actividad. Una actividad donde Alan explica el desarrollo de un proyecto audiovisual que está en ejecución en este momento. Y Alan, quiero tal vez que nos contés ahora sí cómo nació la idea de resaltar las figuras de esos tres costarricenses a través de este proyecto documental, porque realmente has venido trabajando en el tema, te has adentrado en el tema desde hace bastante tiempo ya, ¿verdad? Sí. Antes de entrar a eso, quiero brevemente mencionar, porque quizá la audiencia no oye los nombres, pero no termina como de comprender la historia. Tanto Eduardo Aníbal, que en ese momento estaba casado con Gabriela Jiménez, como Francisco y Yolanda eran estudiantes universitarios o egresados de universidades públicas del país. Eduardo Aníbal era estudiante de Sociología de la Universidad de Costa Rica, venía de la Iglesia Metodista, había trabajado el tema de derechos humanos en la Iglesia Metodista, era uno de los dirigentes de la Iglesia, juveniles. Eduardo Aníbal, Francisco había estudiado economía, estaba estudiando economía, estaba por graduarse de economía, trabajaba en el Banco Nacional, y Yolanda, que se había egresado acá como profesora de estudios sociales. Ellos, de una u otra forma, entran a colaborar, y en el caso de Eduardo Aníbal, a militar dentro de una de las estructuras de la guerrilla salvadoreña en esa época en el país, de logística, del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, y cumplen básicamente la misión, en el caso de Eduardo y de Gabriela, de trasladarse a Honduras, uh-huh, alquilar una casa, uh-huh, y en esa casa recibir armas, equipos médicos, equipos de comunicación, ¿verdad?, medicinas,
que luego iban a ser trasladadas de ahí a las montañas salvadoreñas, a las zonas de guerra salvadoreñas donde se estaban necesitando. Estamos hablando de ayuda humanitaria. Humanitaria, en un conflicto, en un escenario de conflicto regional en el cual habían necesidades de ese tipo. Y en el caso de Francisco y Yolanda, a ellos les correspondió llevar un vehículo que en un doble fondo llevaba algo, ellos creían que armas, en realidad llevaba equipo de comunicación, y trasladarlo a través de Centroamérica por tierra, encontrarse con alguien en Honduras que iba a sacar ese material del vehículo y luego devolverse. Ellos iban, la apariencia del viaje es que iban hasta México a visitar a una familia, pasar unos días de vacaciones y después regresar a Costa Rica. Claro. En el caso de Eduardo Aníbal, Eduardo lo captura un escuadrón de la muerte saliendo de su casa un sábado alrededor del mediodía, y no se vuelve a saber de él. Después la arremetida contra Gabriela y su bebé que acababa de nacer, tenía 3 meses de nacido, y la mamá de Eduardo, que se había trasladado a buscar a su hijo allá, fue terrible y tuvieron que salir del país, y justo cuando salieron el ejército cayó nuevamente a la casa, el ejército, la policía cayeron a la casa y encontraron ahí lo que había en la casa enterrado. Salvaron la vida de milagro. Y en el caso de Yolanda y de Francisco, ellos entran a Honduras y ahí se les pierde el rastro. No aparece luego ni el vehículo, ni ellos, ni nada, ¿verdad? Un poco como para que se comprenda qué fue lo que ellos vivieron. La motivación personal, bueno, yo desde cuando estaba pequeño yo tuve el gusto de conocer a un compañero, amigo de mi papá, que se llamaba José Ángel Marchena Moraga. Era dirigente del Partido Vanguardia Popular en la zona sur del país, en uno de los regionales más fuertes que tenía el partido en esa época. Y en la campaña del 86, ellos, tanto José Ángel como mi papá, iban por la Diputación de Punta Arenas, por la provincia de Punta Arenas. Entonces, toda esa campaña política a mí me tocó como niño acompañar a mi papá, y ahí conocí a José Ángel, y recuerdo recuerdos muy hermosos de José Ángel. Era una persona muy querida. Luego ¿Estamos hablando que tenías cuántos años? 8 años tenía yo. Entonces yo era además el chiquillo ahí que andaba, y siempre se portó muy bien conmigo. Fue un tipo muy agradable, muy lindo. Sí. Yo 2 años más tarde, en un congreso del partido que tuvo lugar ahí en el Teatro Popular Melico Salazar, yo vuelvo a ver ahí a José Ángel, pero lo veo en un afiche enorme y con el nombre de él puesto. Y yo ya con 10 años veo todo aquello, no lo veo a él, veo a su familia, oigo lo que se está diciendo, y en algún momento le pregunto a mi papá qué pasó con José Ángel, que por qué José Ángel no está aquí, sino que está ahí, ¿verdad? Sí. Y papá me cuenta que José Ángel ha caído combatiendo al lado de la guerrilla salvadoreña, que cayó en un combate por allá. Y claro, mi cabeza de 10 añitos hizo pum, ¿verdad? Y fue como todas las preguntas del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Sí? Y bueno, eso me acompañó. Cuando yo me formé como productor audiovisual, yo tomé la decisión de hacer un documental para rescatar precisamente del olvido la figura de José Ángel Marchena, y empezar la investigación. De hecho, ese es un material que no ha salido aún, pero está prácticamente concluido. Logramos encontrar la tumba de José Ángel, el lugar donde cayó, reconstruir el último combate, entender cómo fue el traslado hacia allá, las motivaciones, hablar con alguna gente que estuvo con él. Es decir, logramos reconstruir eso saldrá en algún momento. Pero en la investigación de todo esto, me empiezan a aparecer otros nombres de costarricenses. Algunos yo ya tenía noción, como el caso de Pepe Romero y Yamilet López. Yamilet también conocida y amiga de mi papá, y otros, Lucas Franco, el Chele Monje, Wilson Arroyo, otros compañeros y compañeras que en esa época en diferentes lugares del territorio centroamericano ofrendaron su vida en misiones internacionalistas de solidaridad. Entonces fueron incorporándose a la investigación, fui haciendo contacto con conocidos, familiares, recabando información de archivo, etcétera, reconstruyendo sus historias, rescatando esos nombres. Y en el año 2012, durante una visita que hice como enviado de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos a Honduras, en el contexto de la represión posterior al golpe de Estado contra Manuel Zelaya, que estaban matando campesinos de una manera espantosa. Claro. Allá fuimos a un encuentro internacional de derechos humanos, y en ese encuentro conozco a la gente del COFADE, y en el edificio del COFADE, ellos en el segundo
la segunda planta tienen como un museíto de la memoria con todos los rostros de los desaparecidos, y cuando estoy viendo ahí los rostros me encuentro, ¡pum!, costarricense, ¡pum!, costarricense, ¡pum!, costarricense, y encuentro 5 costarricenses en ese listado. Y entonces empiezo a investigar por ahí. Esa lista de 5 costarricenses la llegamos a tener en hasta casi 16 o 17 costarricenses, porque en la investigación aparecieron más nombres. Luego fuimos descartando, y de esos 5 logramos encontrar a 2 con vida, ¿verdad? Y se pudo comprender después qué fue lo que pasó. Uno de ellos sobrevivió, el otro había entregado, era un costarricense que había prestado su pasaporte para que un centroamericano pudiera cumplir una misión, y a quien capturaron fue al centroamericano, al guatemalteco, con el pasaporte tico. Y luego estos 3 compañeros de los cuales tenemos total certeza, y además no se sabe absolutamente nada de ellos desde entonces. Así llego yo a la historia de ellos. Francisco, Yolanda y Eduardo Aníbal, sí. Blanco Araya. Que de hecho ya, digamos, en un plano personal, de todas las historias que encontré, fueron las 3 historias que me golpearon más. Fueron las 3 historias que desde que las encontré se pegaron a mí y terminaron siendo las 3 historias protagonistas de este proyecto de película que tenemos andando. Porque en el caso de casi todos los otros compañeros y compañeras que cayeron, hubo un cierre, ¿sí? Se logró encontrar la tumba, se logró reconstruir ese último momento, se logró traer el cuerpo y enterrarlo aquí en un funeral masivo donde estuvo toda su familia y compañeros de lucha. Hubo un cierre, ¿sí? Como que el capítulo cierra. En el caso de Eduardo, Yolanda y de Gabriela, Eduardo, Yolanda y Francisco, queda abierto el duelo. No hay cuerpo, no se sabe qué pasó, simplemente no volvieron, ¿verdad? Y como viste el día de la actividad, los familiares viven hoy como si los hechos hubieran ocurrido ayer. Totalmente. La herida está abierta. Así es. Y en el caso de Gabriela, antes se me fue el nombre de Gabriela, en el caso de Gabriela, con Gabriela, además del trabajo de la película que hemos construido en parte con ella y con su familia, tomamos la decisión, y ella tomó la decisión muy valiente de regresar por primera vez a Honduras después de 40 años, después de que tuvo que salir huyendo y corriendo por su vida y la de su niño, regresar nuevamente ahora con el nuevo gobierno, el gobierno de Xiomara, en quien depositamos grandes esperanzas para estas familias, a interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público y la Fiscalía de Derechos Humanos hondureños por la desaparición de Eduardo. Y Cuentas y cuentos. y queremos hacer lo mismo con las familias de Dafne, con Dafne y con María, que son los familiares de Yolanda y de Francisco. Y bueno, esas historias a mí personalmente me han conmovido de manera especial, y lo que estamos haciendo es un pequeño aporte para que estas familias puedan cerrar esa historia. O sea, aparte de la película en sí, el documental que se está elaborando, hay un proceso de acompañamiento Sí. que están haciendo con las familias justamente para Sí. tratar de llevar un poco de justicia. Exacto, estamos en búsqueda. En el caso imagínate que la Fiscalía hondureña, el Ministerio Público hondureño, tiene en su poder 60 osamentas, que son producto de exhumaciones que se realizaron después de los años 90 para acá. De esas exhumaciones se hicieron 66 recuperaciones, se recuperaron 66 cuerpos, de los cuales solo se pudieron identificar 6. Quiere decir que los 60 cuerpos restantes que fueron encontrados no están dentro de ese listado de 184 desaparecidos del COFADE, no son hondureños. Hay una investigadora argentina que se llama Julieta Róstica, si no me equivoco. Ella apunta en sus investigaciones al hecho de que más del 55% de los detenidos desaparecidos en Honduras no eran hondureños. Eran argentinos, eran salvadoreños, eran nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que en esos 60 osamentas que se encuentran en poder del Ministerio Público existe una posibilidad, aunque sea
pequeña de que alguno de esos cuerpos coincida con alguno de los costarricenses. Y entonces una de las cosas que estamos procurando es que se realicen exámenes de ADN a los familiares de los desaparecidos costarricenses para que se crucen esos datos con los datos de los cuerpos que se encuentran en este momento allá. Claro. Y llevar adelante otras exhumaciones, ¿verdad? Con elementos que en la investigación han aparecido y que nos podrían indicar lugares de interés para exhumar. Alan, ¿cuál es el estado ahorita del documental? ¿Cuándo se prevé que pueda estar listo? ¿Cuál es el proceso? Ha sido un proceso largo y difícil porque esto se ha financiado básicamente de nuestro bolsillo y con puro amor por yo digo por la justicia y por la verdad. Sí. El proceso está casi finalizado en la etapa de producción, ¿verdad? Todavía quedan algunas cosas que recabar y pasaríamos ya a la etapa de montaje. Estamos viendo si existe alguna posibilidad de buscar financiamiento para ayudarnos un poco en esa última etapa y la celeridad con que salga el material pues va a depender un poco de si encontramos o no ese apoyo. Claro. Yo siento que de pronto Cuentas y no cuentos. son materiales tan rentables, ¿verdad? De pronto no son materiales tan cómodos en cuanto a lo que se dice, lo que se cuenta, cómo se dice y cómo se cuenta, y de pronto eso dificulta un poco las cosas. Pero nuestra intención es, ojalá este año, para final de año, tener un corte ya más avanzado de lo que viste ese día que presentamos ahí en el auditorio y tenerlo listo también cuanto antes, porque la publicación de este material, esperamos nosotros, sirva también para, de alguna manera, visibilizar, ejercer presión y que las autoridades, tanto costarricenses, porque el OIJ está enterado de esto, se presentó una denuncia por desaparición hace unos meses acá también, como las autoridades hondureñas entiendan que hay familias que están buscando justicia, que quieren reparación, que quieren saber qué fue lo que sucedió y que quieren de vuelta a sus familiares acá en territorio costarricense. Por supuesto, como dijiste al inicio, la memoria es un espacio en disputa y el esfuerzo que están haciendo a nivel audiovisual, a nivel humanitario, por supuesto que esperemos tenga un resultado importante para las familias de Yolanda, de Aníbal, de Francisco y por supuesto para esta historia que no podemos olvidar ni obviar de ninguna manera. Alan, nos gana el tiempo, pero realmente muy agradecido con usted por venir a contarnos todo este trabajo tan importante que están realizando. Quiero indicarles que este podcast va a tener una segunda parte porque vamos a tener acá de invitado a un costarricense sobreviviente de esa situación en Honduras y que le correspondió vivir situaciones bastante fuertes y dolorosas, y de su propia voz podrá narrarnos también lo que fue esa difícil experiencia. Así que Alan, muchísimas gracias por venir acá a este podcast Cuentas y Cuentos. Vamos a darle continuidad y seguimiento, por supuesto, al proyecto. Muchas gracias. Desde la Universidad Nacional. Y amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cuentas y Cuentas, hoy con un tema sumamente, con este tamiz humano, solidario, y tratando de que la memoria no olvide también acontecimientos y sucesos que han doblegado el corazón de personas costarricenses en la historia. Les habla Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan atentos a más información y a más podcasts, Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Cuentas y Cuentos.